Pues como dice Aristóteles, vamos al principio. Mire, los cuentos del inmortal Edgar Allan Poe, si los queremos etiquetar, clasificar de acuerdo a su naturaleza, pues quizá podríamos colocarlos, ¿no?, en el amplísimo espectro de la literatura gótica, relatos románticos, siniestros, sobrenaturales, terroríficos, narraciones que se desprenden en gran medida de la escena, el entorno, de la atmósfera oscura, elementos medievales, paisajes y arquitecturas amenazantes, una descripción detallada, el uso del adjetivo preciso y profundo, como por ejemplo troncos blancos de árboles podridos, el lago negro y espeluznante, las ventanas vacías que parecen ojos, pues imágenes vívidas de nichos secretos, habitaciones sombrías, una atmósfera pues que no tiene afinidad con el aire puro del cielo. Si leemos el piso del roble negro o las cortinas oscuras y los muebles, pues en general profusos, incómodos, antiguos, andrajosos, la aparición de cadáveres, espectros, muertos vivientes y pues más, ¿no?, para transmitir pues una sensación de extrañamiento. Y bueno, sabemos que Edgar Allan Poe es el maestro del cuento gótico, un escritorazo que enriquece la narrativa gótica del romanticismo norteamericano, obviamente que procede del romanticismo inglés, y yo diría que el gran iniciador de lo gótico es Shakespeare, hablando de lo inglés. ¿Se acuerda usted de la aparición del espectro del padre de Hamlet, de las brujas en la obra de Macbeth, de Tamora, el personaje de Tito Andrónico, también en Ricardo III, cuando los espíritus que él ha asesinado pues se le aparecen, y muchos ejemplos más? Pues historias con un poder y al mismo tiempo un encanto, donde se va revelando el horror pues que nos produce lo sobrenatural, las enfermedades físicas, los abismos, ¿no?, mentales, la nada, la muerte, el mal, la desintegración de la personalidad. Claro, el horror proviene de nuestra alma para Poe. Y él hace todo lo posible para ponernos delante, así frente a los ojos, la imaginación y la mente, pues cómo el mal y el horror funcionan como una especie de caos que requiere de un nuevo orden, un tipo de purificación, una catarsis de angustias y temores. Bueno, vamos a comentar algunos de los elementos del cuento magistral, La caída de la casa Usher, del inmortal Edgar Allan Poe, el gran cuervo de la literatura universal, uno de los cuentos mejor logrados. Bueno, para mí no hay ninguno que no lo sea. Y además un cuento muy analizado, muy citado, llevado al cine, al cómic, a la música, al teatro, a la ópera, y que ha servido además como una gran influencia y referente de muchísimas obras de enormísima calidad literaria. Bueno, nada más como ejemplos, ¿no?, en Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, El Resplandor de Stephen King, Casa Tomada, obviamente, y Continuidad de los Parques de Julio Cortázar, y muchísimos más. Pues vamos a ver qué nos cuenta, para luego intentar profundizar en algunos puntos. Roderick invita a un amigo y compañero de adolescencia, es decir, el narrador, a visitarle en su casa, pues cree que su presencia le ayudará a sobreponerse, ¿no?, de una especie de hipocondria, de alteración de los sentidos, algo así como lo que llaman la hiperestesia, que es esa especie de condición que aumenta la sensibilidad de los sentidos y que además produce una sensación de dolor continua. Entonces se nos va a aparecer, ¿no?, es este personaje maravilloso, Roderick Usher. Y el narrador lo describe así: una complexión cadavérica, unos ojos grandes, líquidos, luminosos sin comparación, labios algo finos y muy pálidos, pero de una curva extraordinariamente hermosa, una nariz de un delicado estilo hebreo, un mentón finamente moldeado en su falta de prominencia. Así leemos en el cuento. Y este personaje, inserto en un paisaje que provoca una sensación horrenda, así como pues la atmósfera opresiva de la casa Usher,
Madeline es su hermana gemela, está enferma, tiene un mal extraño y, como siempre, no nos pasan los cuentos de Poe, incomprensible para los médicos y que la arrastra a ataques de catalepsia, o sea que es casi imposible saber si realmente está muerta o no. Muere. Roderick y el narrador la depositan en la cripta familiar, pero en una noche de tormenta, Madeline pues sale del ataúd, se dirige a la casa, entra, cae sobre el cuerpo de su hermano, ambos mueren y el narrador huye. Y al estar fuera de la casa, el narrador nota como una grieta que percibió casi inadvertidamente, pero que obviamente es mencionada en el cuento. Al llegar a la casa, se agranda esta grieta, la casa se derrumba bajo una luna de sangre. Aquí se lo he contado, aquí le he contado el cuento, ¿no? Simplito parece, ¿eh? Pero mire que tiene muchísima profundidad. Bueno, La caída de la casa Usher es un cuento escrito en 1839 y se considera pues un ejemplo temprano, pero supremo de la historia del terror gótico. Edgar Allan Poe no solo cuenta una historia, sino que también aclara su espíritu en esta obra. Es decir, el horror es una especie de instinto y uno de los sentimientos más fuertes, pero también se ancla Edgar Allan Poe a la teoría de lo sublime y de dudosa autoría en este libro, ¿no?, que se titula De lo sublime y que podemos decir que en esa autoría pues hay dos nombres romanos, de retóricos romanos, Dionisio de Halicarnaso o Casio Longino. Y bueno, pues quien quiera que sea el autor, en el tratado dice: los efectos de lo sublime son pérdida de la racionalidad, una alienación que conduce a la identificación con el proceso creativo del artista y una emoción profunda mezclada entre placer y exaltación, la belleza del horror, el éxtasis que produce lo sobrenatural y con un efecto de consternación. Y pues visto así, un supra indescriptible pues placer estético, es decir, gótico en este caso. Y pues antes de ingresar en la obra, recordemos el porqué del uso de la palabra gótico en estos cuentos. Ya sabemos, ¿no? El término gótico, la palabra gótico proviene de la palabra godo. Los godos pues eran una de las varias tribus germánicas que contribuyeron a la caída del Imperio Romano de Occidente, tomaron Roma y después establecieron reinos en otras partes de Europa. Los godos son los extranjeros ante los romanos. Son extraños, son invasores, destructores, y pues a la caída de Roma se les va a mirar como la época, ¿no?, de la Edad Oscura, que después, lo sabemos, también va a dar idea al término del oscurantismo medieval, es decir, lo no civilizado, lo irracional, lo bárbaro, lo primitivo, lo supersticioso, pues todo lo opuesto al orden y a la racionalidad grecolatina. Y aquí, lo decíamos, Edgar Allan Poe va a enriquecer y hacer la punta del hilo del llamado gótico americano, pero no por el tema, sino exclusivamente por la nacionalidad del autor. Es potenciador del modernismo, padre del cuento, precursor de la crítica psicoanalítica, padre también de la novela policíaca. Y pues bueno, ahora sí intentemos ingresar en La caída de la casa Usher, pero no sin antes advertir que es imposible abarcar toda la riqueza pues de la lectura de este cuento así de una sentada, y sobre todo aquí en tan poco tiempo. Y lo primero que vemos, igual que en el cuento de Berenice y en el cuento de Ligeia, lo vemos en La caída de la casa Usher, porque parece que estas tres obras conforman una especie de espejo triple. Y entonces inicia con un epígrafe ambiguo, misterioso, que adelanta uno de los sucesos y temas del relato. Este epígrafe está escrito en francés y que más o menos traducido diría: su corazón es un laúd suspendido, tan pronto como lo tocas resuena. Son dos versos escritos por el poeta francés Pierre Jean de Beranger.
Y estos dos versos expresan, como bien lo notamos, la fragilidad propia, o lo vamos a notar, o lo notamos cuando leemos el cuento, la fragilidad propia del personaje. Roderick Usher, este aristócrata en decadencia, pues cuyos nervios se encuentran alterados y parece que siempre está al borde del colapso. Y bueno, pues además los instrumentos de cuerda tienen cierta relevancia dentro de la historia, del argumento de la caída de la casa Usher. Pues Roderick toca la guitarra, compone poemas, y en el poema el corazón se compara con el laúd y queda asociado, ¿no?, a la fragilidad y a la tensión de las cuerdas propias del instrumento, suspendido en el aire, ¿no? El instrumento pues no puede funcionar por sí mismo. Entonces ahí, ¿qué va a desencadenar todo? Eso se refiere el epígrafe. ¿Qué desencadena esta fragilidad? Y de Roderick. Entonces, en este sentido, pues llega el narrador a la casa de Usher y pues se va a empezar a desencadenar el fatal desenlace, ¿no?, del viejo aristócrata con la llegada del narrador, y desata también una sensación que parece un viaje a la profundidad del yo, una metáfora de la hipnosis del cerebro. Bueno, y el narrador, obviamente, es como una especie de testigo en primera persona que sirve como una condición de posibilidad para que podamos nosotros, los lectores, las lectoras, ser testigos observadores de la ruina definitiva del linaje de los Usher. Se trata de un narrador poco fiable, porque está ante una realidad extraña, es decir, exenta de lógica, y que este narrador poco logra comprender, y pues nosotros también junto con él. Entonces, pues quien lee, nosotras, pues entramos en una especie de sesgo, ¿no?, por la subjetividad del narrador, un personaje hasta cierto punto que se va sugestionando, ¿no?, por la atmósfera lúgubre de la mansión de Usher. Pues en este sentido, sentimos y vemos cómo la focalización narrativa se convierte en uno de los principales, importantísimos dispositivos del cuento, pues para lograr el efecto de ambigüedad y vacilación propia del relato fantástico, del relato gótico, esa mirada subjetiva poco fiable, ¿no?, del narrador, y se van a presentar los eventos confusos, y la interpretación va a ser una vacilación, porque se relativizan todos los significados, se introduce la otredad, algo que pues no es natural, que confunde, perturba. Es siniestro, mire, me tengo que regresar un poquito nada más aquí, ¿no?, para regresar en el sentido de la voz del podcast, en el sentido de, para introducir el término de el relato fantástico. Aquí le recomiendo leer los planteamientos teóricos de Tzvetan Todorov, que, a ver, si bien recuerdo, eso espero, dice que el relato fantástico debe cumplir 3 condiciones. A ver, el lector debe vacilar entre una explicación natural y una sobrenatural de los hechos. Esta vacilación, además de ser experimentada por los personajes, pues es también uno de los temas de la obra. Y finalmente la lectura conlleva una especie de juicio, ¿no?, al aceptar o no los hechos como sobrenaturales. Pues si usted lee el cuento, segurito encontrará estos principios del relato fantástico planteados por Todorov. Mire que este cuento se ha convertido en uno de los cuentos fantásticos más famosos de la literatura norteamericana, y sus interpretaciones siguen intrigando a los críticos de ayer, de hoy y pues seguramente de mañana. Bueno, pues como el relato lo indica, es la mansión, en el relato, en el sentido de su título, es la mansión, pues el actante principal, es decir, es la figura donde va a vaciarse el relato. La casa es el espacio donde ocurren los hechos que giran en torno pues a una imponente y tenebrosa presencia. Es la mansión de la familia Usher, que nos remite a esas casonas en ruinas de los escenarios del gótico inglés, una casa aislada,
misteriosa, una mansión gótica, prototípica, dijimos, repleta de ventanas altas, inaccesibles, largos pasillos oscuros, cargados de resonancias ominosas, los techos altísimos, y pues a esta casa va a llegar el narrador y la va a describir desde que se aproxima a ella, va a caballo, se va aproximando a ella, pues hasta que sale corriendo de la casa, ¿no? Y en un inicio, pues así lo dice, ¿no? Dice, miré el escenario que tenía delante, la casa y el sencillo paisaje del dominio, las paredes desnudas, las ventanas como ojos vacíos, los ralos y siniestros juncos y los escasos troncos de árboles angostados. Pues como usted ve, el espacio del cuento, es decir, la casa, el actante, ¿no? Pues es un factor determinante dentro de la historia de ese horror externo físico de la mansión. Pues vamos a pasar luego al terror psicológico interno que carcome a Roderick Usher y termina pues empujándolo a la muerte. Leemos y obvio sentimos cómo se va pues desplegando, ¿no? Lo siniestro, lo extraño, de inicio en la representación del paisaje, como ya vimos, la tensión, y dice el narrador: me vi obligado a incurrir en la insatisfactoria conclusión de que mientras hay, fuera de toda duda, combinaciones de simplísimos objetos naturales que tienen el poder de afectarnos así, el análisis de este poder se encuentra aún entre las consideraciones que están más allá de nuestro alcance. Es posible, reflexioné, que una simple disposición diferente de los elementos de la escena, de los detalles del cuadro, fuera suficiente para modificar o quizá anular su poder de impresión dolorosa. Y procediendo de acuerdo con esta idea, empujé mi caballo a la escarpada orilla de un estanque negro y fantástico que extendía su brillo tranquilo junto a la mansión, pero con un estremecimiento aún más sobrecogedor que antes, contemplé la imagen reflejada e invertida de los juncos grises y los espectrales troncos y las vacías ventanas como ojos. Siniestro, ¿verdad? Ominoso, sin duda. Y esto de ominoso, pues, y siniestro es un concepto que Sigmund Freud acuñó en 1919 en su famoso ensayo Lo siniestro, o también lo puede encontrar traducido como lo ominoso. Y pues tal como lo plantea Freud, ¿no? Lo siniestro es una clase de terror que surge de algo antiguo, largamente conocido y familiar, el término en alemán, y pues bueno, a ver cómo lo pronuncio, unheimlich. Es una negación del adjetivo hogareño, familiar, conocido. Y Freud utiliza este concepto pues para designar algo que debería resultar acogedor, pero pues se vuelve extraño, se vuelve inquietante, como si sobre lo conocido y lo hogareño, lo familiar, operara un extrañamiento y pues algo que se va a convertir en amenazante, en oscuro, en misterioso. Entonces, pues diríamos que esta sensación del ominoso, de lo extraño o siniestro, pues es la que se construye a lo largo de todo el cuento, porque algo del cotidiano, algo cotidiano de Roderick Usher lo está atormentando, algo que es hogareño, que está dentro de la casa, lo está aterrando hasta la locura. La mansión toda está cargada de una atmósfera extraña y lúgubre, decíamos que aterra a los personajes, aunque pues estos no puedan decir exactamente qué es lo que la genera. Creo que me quedé corta con lo de Freud, así que voy a dar otros pasitos atrás. Y pues hay que tomar en cuenta, y también esto es muy importante, y qué horror, ya lo estaba yo dejando en el limbo, que mire, esa sensación amenazante de lo cotidiano que argumenta Freud, pues surge de las manifestaciones nuestras, de nuestras propias emociones, de nuestros recuerdos reprimidos, y que el inconsciente confunde la percepción racional del entorno y toda con esa carga de sensación inquietante, como si algo estuviera fuera de lugar. Así los miedos, ¿no? Las ansiedades de uno, pues parten de nuestro interior, se vuelcan sobre nuestro entorno hasta desdibujarlo, ¿no? Y convertirlo en un lugar tremendamente amenazante. Bueno, habría muchísimo más que decir. Sigamos con el cuento. Entonces, después de las descripciones ominosas,
muy freudianas, que el narrador hace de la mansión en su primer encuentro con Usher. Este personaje no establece un vínculo entre lo que describe como su locura y la influencia que la casa ejerce sobre él. Y luego en el siguiente pasaje, por ejemplo, pues puede observarse cómo lo siniestro opera sobre la percepción de la casa. Ahí tendríamos que preguntarnos, a ver, cómo las afecciones de Usher se vuelcan sobre el espacio y en sentido contrario también, cómo el espacio parece generar la locura del personaje. Entonces leemos en el cuento: estaba dominado por ciertas impresiones supersticiosas relativas a la morada que ocupaba y de donde durante muchos años nunca se había aventurado a salir. Aquí el narrador se refiere a Roderick Usher, y lo va describiendo, ¿no? Todo en su aspecto físico, los muros, las torrecillas, pero relacionado con el personaje. De la influencia de la casa familiar sobre sus habitantes, pues también se desprende, además de la noción de lo siniestro, uno de los temas principales del gótico, el declive o la decadencia de la aristocracia, porque Roderick Usher y su hermana Madeleine pertenecen a una familia aristocrática que seguramente ha sido poderosa y privilegiada, y que sin embargo desde el inicio del cuento el lector sabe que esta familia se encuentra ya en decadencia por toda la descripción, ¿no?, de la casa. Usher siente que la muerte se cierne sobre él, que va a caer sobre él y sobre su hermana, como si la casa se fuera a caer. Y sabe que cuando esto suceda, pues todo el linaje de los Usher se va a extinguir. Y cuando el narrador llega a la mansión, esa descripción que decíamos de la decadencia se vuelca sobre el paisaje y una vez más las características de los personajes se van a volcar sobre el espacio circundante, decíamos, y viceversa, ¿no? Cómo el entorno influye en los personajes y los personajes en el entorno. Pues un ejemplo, ¿no?, de dicho paralelismo entre la decadencia de los Usher y el paisaje de la mansión se encuentra desde el primer párrafo. Miré el escenario que tenía delante la casa y el sencillo paisaje del dominio, las paredes desnudas, las ventanas, ojos vacíos, todo esto, los árboles angostados, y así como los árboles y como los siniestros juncos, pues el linaje de los Usher se está agostando. Y a esto también hace referencia el doble sentido del título, la caída de la casa Usher. Que no alude tan solo a la destrucción física de la mansión, como sucede al final del relato, sino también a la desaparición del linaje familiar. Esto es muy importante. Y de ahí, con este trasfondo, pues Roderick y su hermana Madeleine aparecen como personajes aislados, recluidos durante años en su mansión, perseguidos por la presencia de su linaje. Y pues ambos parecen ya obsoletos en estas descripciones del narrador, parecen seres como de otra época, que están como a punto de extinguirse, ya en decadencia, ¿no?, de esa literatura gótica, del romanticismo, de esa nostalgia por un pasado perdido. Pues Roderick es un personaje inglés romántico, gótico, minoso, ¿no?, que está convencido que el universo inanimado pues está lleno de sensibilidad, que los objetos, aparentemente la materia, pueden estar muertos, pero que pueden también tener vida propia, dice el narrador. En líneas generales, afirmaba la sensibilidad de todos los seres vegetales, ¿no? Está hablando acerca de Roderick, pero en su desordenada fantasía la idea había asumido un carácter más audaz e invadía bajo ciertas condiciones el reino de lo inorgánico. Sigue hablando el narrador, dice: me faltan palabras para expresar todo el alcance o el vehemente abandono de su persuasión. La creencia, sin embargo, se vinculaba, como ya lo he insinuado, con las piedras grises de la casa de sus antepasados. Pero mire, el alcance de esta teoría, vamos a llamarla así, de Roderick, no se limita solamente a la mansión, sino a todo el lugar que es la causa, así lo cree Roderick, de lo que les ocurre a él y a su hermana. Es la tremenda tristeza de él y la enfermedad de ella,
Incluso dice el narrador, la evidencia de esa sensibilidad podía compararse, dijo, y al oírlo me estremecí en la gradual pero segura condensación de una atmósfera propia en torno a las aguas y a los muros. Tremendo esto, ¿no? Estas palabras que pone el narrador, ¿no? que describe a Osher, refuerzan el presentimiento que el narrador pues ya había manifestado desde el inicio del cuento. La atmósfera de la casa parece respirar vida e influir en la forma extraña, en la mente, en el cuerpo de los dos hermanos Roderick y Madeleine, ¿no? La casa los está enloqueciendo, los está enfermando, los está pulverizando. Claro, mire usted, es la casa la que se está derrumbando a causa de los trastornos de los personajes y de su imposibilidad a dar continuidad al linaje. Dice en el cuento, iba advirtiendo con amargura la futileza de todo intento de alegrar un espíritu cuya oscuridad, como una cualidad positiva inherente, se derramaba sobre todos los objetos del universo físico y moral en una incesante irradiación de tinieblas. Para mí, que es una afección mutua. La casa, los hermanos están en un combate feroz. Quizá la casa los castiga por cancelar el linaje y no están casados, y él y ella están pagando por una supuesta libertad. Bueno, imagine lo que es estar, ¿no? Para el narrador estar con Osher, con un supuesto amigo que al mismo tiempo pues es enérgico, aletargado, que tiene los nervios de punta, que la ansiedad lo carcome, que se siente oprimido todo el tiempo, y lo único que el narrador logra compartir con él es el arte, la pintura, la música, la poesía, pues caminos propios de la sublimación de un alma atormentada. Roderick ha pintado un extraño cuadro donde está una bóveda bajo tierra iluminada por una luz fantasmal que no proviene pues de ningún sitio y que el narrador describe muy, muy detalladamente este cuadro. Este cuadro que, mire, dice, flotaba por todo el espacio una ola de intensos rayos que bañaban el conjunto con un esplendor espectral. Y ese cuadro pues representa la bóveda de la cripta en la que Roderick encierra a su cataléptica hermana, pues supuestamente muerta, y ese resplandor extraño que flota en todo el ambiente aparece a lo largo de todo el cuento y en toda la mansión durante la terrible tormenta que se produce al final de la narración. Pero Roderick, además de pintar y tocar la guitarra, escribe poemas. Imposible no leerlo si viene de la mano de Edgar Allan Poe y de la traducción de Julio Cortázar. Los versos que Roderick tituló El Palacio Encantado decían poco más o menos así como dice el narrador. En el más verde de los valles que habitaban ángeles benéficos, erguíase un palacio lleno de majestad y hermosura. Dominio del rey pensamiento allí se alzaba, y nunca un serafín batió sus alas sobre cosa tan bella. Amarillos pendones sobre el techo flotaban, áureos y gloriosos. Todo eso fue hace mucho, en los más viejos tiempos, y con la brisa que jugaba en tan gozosos días, por las almenas se expandía una fragancia alada. Y los que erraba en el valle, por dos ventanas luminosas, a los espíritus veían danzar al ritmo de laúdes en torno al trono, envuelto en merecida pompa. Sentábase el señor del reino, y de rubíes y de perlas era la puerta del palacio, de donde como un río fluían centelleando los ecos de gentil tarea, la de cantar con altas voces el genio y el ingenio de su rey soberano. Mas criaturas malignas invadieron, vestidas de tristeza, aquel dominio. Ah, duelo y luto, nunca más nacerá otra alborada. Y en torno del palacio la hermosura que antaño florecía entre rubores es solo una olvidada historia sepulta en viejos tiempos. Y los viajeros desde el valle, por las ventanas ahora rojas, ven vastas formas que se mueven en fantasmales discordancias, mientras, cual espectral torrente, por la pálida puerta sale una horrenda multitud que ríe, pues la sonrisa ha muerto. Pues aquí tiene usted un poema extraordinario del genial Edgar Allan Poe, una puesta en abismo de la historia del propio protagonista,
Osher compone este poema, El Palacio Embrujado, pues un poema en el que cuenta la historia de una corte de espíritus que languidece en un palacio en ruinas, y ese palacio, pues antes edificado sobre verdes valles y lleno de vida, fue invadido por criaturas malignas que lo llevaron a la decadencia. Pues tanto para el narrador como para quienes estamos leyendo o escuchando esto, pues la conexión entre el poema escrito por Osher y la propia historia de su linaje y su mansión, pues se hacen evidentes, ¿no? El linaje de los Usher en decadencia, decíamos, los habitantes de la mansión, Roderick y su hermana Madeleine, son prácticamente ya espectros, son prácticamente sombras. Madeleine muere y el estado de exaltación de Osher pues crece hasta límites insostenibles, y cuando el narrador y Osher la entierran en la cripta abovedada, pues el narrador, mire, que nota un rubor y una sonrisa burlona en la cara de la muerta, como si Madeleine se estuviera como burlando de su propia muerte, y de ellos también, y más perturbadoramente, ¿no? Como si algo de ella permaneciera con vida. Y se lee en el cuento, el mal que llevara a Lady Madeleine a la tumba en la fuerza de la juventud había dejado, como es frecuente en todas las enfermedades de naturaleza estrictamente cataléptica, la ironía de un débil rumor y una sonrisa. Vaya presagio, puesto que al final del relato, la joven Madeleine pues aparece en la habitación de su hermano Roderick Osher, se derrumba sobre él y lo mata. El peso liviano de la muerte lo mata el espanto. Hay que sentir en ese momento que la fascinación de Edgar Allan Poe por esa larga línea que separa la vida de la muerte pues se vuelca aquí sobre el mismo personaje, y entonces inicia el juego al que nos somete Edgar Allan Poe en sus desenlaces. ¿Madeleine fue enterrada viva? ¿Madeleine cobra vida para atormentar a su hermano y producirle la muerte? Lo que es brutalmente intrigante en esta grotesca resurrección, pues es que Edgar Allan Poe atribuye características materiales muy concretas a Madeleine. Dice, había sangre en sus ropas blancas y huellas de acerba lucha en cada parte de su descarnada persona. ¿Cómo ve? Pues en vida, Madeleine solo cobra presencia como una aparición ante los ojos del lector. Entonces, esta aparición fantasmagórica pues se le contrapone a la materialidad propia de la escena final. Lady Madeleine, quien ya había sido dada por muerta, pues no solo aparece con su cuerpo ensangrentado, sino que cae pesadamente sobre su hermano y lo arrastra en medio de la agonía hasta el suelo, donde ambos mueren definitivamente. Y en este pasaje, pues toda la descripción le otorga a Madeleine una corporeidad, un cuerpo que no la habíamos visto, ¿no? A lo largo de toda la narración, donde parecía que aún viva era como un espíritu, ¿no? Una sombra, y aquí aparece, pero mire, llenita de vida. Y hay que tomar en cuenta que la resurrección o el despertar, ya no sabemos qué es, si resurrección o despertar de la catalepsia de Madeleine dentro de la cripta, pues se produce cuando el narrador está leyendo en voz alta para tranquilizar a Roderick, y le está leyendo un libro titulado Mad Trist de Sir Lancelot Canning, bueno, un libro y un autor ficticios, es decir, una intratextualidad camuflada, porque bueno, mire, hay otras intratextualidades dentro del cuento, de la narración, que no están camufladas, Entonces aquí tenemos como tres imbricaciones, ¿no? El estruendo descrito en la obra Mad Trist, que el narrador le está leyendo al personaje Roderick, y este estruendo descrito se va a confundir con el estruendo de la tormenta, que a su vez ahoga los ruidos generados por Madeleine al salir del ataúd y de la cripta. Pues, y la muerte, mire que ya hablando de la muerte de Roderick no nos sorprende,
pero sí su forma, la forma en la que muere. Pues porque a lo largo de todo el relato, Roderick parece abrumado por la inminencia de su propia muerte y lo dice: moriré, tengo que morir de esta deplorable locura. Y después va a agregar acerca del terror, ¿no? De todo el desaliento que siente. Dice: siento que tarde o temprano llegará el periodo en que deba abandonar vida y razón. Imagínense, así lo afirma el personaje. Y al darle, ¿no? Sepultura a Madeleine, su profecía se va a realizar. Usher genera su propia muerte, ¿no? Y entonces vemos cómo, de manera análoga, de manera parecida, Edgar Allan Poe se detiene en este límite borroso entre los vivos y los muertos. La línea entre la cordura y la locura también se tensiona a lo largo de toda la narración. Poco después del entierro de Madeleine, el narrador describe el progreso de la locura sobre Roderick y llega a expresar que se siente contagiado. Incluso también sospechamos, ¿no?, si el narrador no ha sucumbido ya al efecto devastador de esa atmósfera de la mansión Usher y pues ya está también enloqueciendo. Bueno, la tormenta destruye la mansión, y esta tormenta, que es descrita como una fuerza arrebatadora, pero al mismo tiempo maravillosa, una belleza asociada a la idea de lo sublime. Es sublime la tormenta, es su imagen. El narrador está fascinado y aterrado al mismo tiempo por esa hermosura, pero también esa extrañeza de la tormenta. Y entonces otra vez el dilema. Fue Lady Madeleine, despertando de su enfermedad, quien escapó de la bóveda, o fue su espíritu el que se presentó pues para acabar con la vida de su hermano. Y pues luego la tormenta que destruye la casa, también otro dilema. ¿Es un fenómeno natural simplemente o es una fuerza sobrenatural que se desata, ¿no?, ante la muerte de los Usher? Y pues estas preguntas no tienen solo una respuesta, y el relato concluye dejando en el aire muchas incógnitas. Todo el disco del satélite irrumpió de pronto ante mis ojos y mi espíritu vaciló al ver desmoronarse los poderosos muros, y hubo un largo y tumultuoso clamor como la voz de 1000 torrentes, y a mis pies el profundo y corrompido estanque se cerró sombrío, silencioso, sobre los restos de la casa Usher. Edgar Allan Poe expande el territorio de lo sublime, la tremenda fuerza de su ambigüedad. Mire, no importa cuántas veces haya usted leído La caída de la casa Usher, siempre encontrará algo nuevo al regresar a ella, como si se hubiera estado escondiendo todo este tiempo en el sótano del inconsciente y pues brota a nuestro encuentro. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.